Hola, yo soy Luis Quintero, soy ingeniero de la Universidad Nacional. El- También en este momento me desempeño como director de tecnología de PortalSense y estoy realizando un doctorado en temas de ciencias de datos y tecnologías inmersivas en la Universidad de Estocolmo, en Suecia. Hoy es un placer para mí estar con todos ustedes discutiendo de un tema que me apasiona, que es el uso de realidades inmersivas y cómo ellas nos pueden ayudar a la transformación social y hacen parte de futuros procesos de transformación digital en las empresas. En la charla de hoy les voy a comentar un poco de cómo visualizamos el futuro con realidad virtual y cómo todas estas tecnologías inmersivas ayudan a la industria de arquitectura, ingeniería y construcción. Hoy vamos a ver tres partes muy cortas. La primera es qué es XR, que a primera instancia esas letras no nos dicen nada, pero el objetivo es intentar explicar un poco y desmenuzar qué es este tipo de tecnologías inmersivas. Luego les voy a contar muy brevemente algo del camino de los trabajos que yo he estado haciendo, específicamente en realidad virtual, que han aportado a la parte de transformación social desde diferentes industrias. Y finalmente, los voy a guiar por unos ejemplos a nivel global de cómo las tecnologías XR están ayudando a la transformación digital de empresas en todo el mundo. Empecemos. ¿Qué es XR? El término viene de un acrónimo en inglés que es realidad extendida. Y como tal, XR es solamente un término sombrilla para varias otras tecnologías que quizás algunos de ustedes han escuchado. La primera es realidad aumentada, la segunda es menos común, pero se llama realidad mixta, y la tercera es la realidad virtual. Muy brevemente los voy a guiar por alguna de estas definiciones para que todos estemos en la misma página, entendamos los conceptos. Y la primera de ellas es realidad aumentada. Y aquí yo estoy seguro que muchos de ustedes están familiarizados con esta tecnología porque es el principio detrás de todos los filtros de Instagram. Cuando colocamos un filtro en Instagram, hay un elemento digital que se sobrepone a la vida real, que en este caso es nuestra cara. Ese es todo el principio de realidad aumentada. Tener objetos que se crearon en computador y que se combinen en el lugar exacto en un entorno real. En este caso, la muchacha tiene algo en la cabeza, algunos otros filtros tienen que mapear la cara, en la boca. Es el mismo principio, no importa el lugar, pero es solamente una superposición de elemento digital. Los voy a llevar por otro ejemplo que quizás es el ejemplo más famoso de realidad aumentada y más exitoso en los últimos años. Si ustedes recuerdan, en el 2016, todos en Manizales estábamos caminando alrededor de la ciudad capturando Pokémones. Los que somos de los 90, esto fue un momento nostálgico porque ya creímos que habíamos superado esta etapa, pero nos puso a todos a bajar una aplicación y a caminar por toda la ciudad. El principio de esta tecnología era realidad aumentada. La gente caminaba por un lugar, se iba a la Plaza de Bolívar, o aquí en el video estaba en una fuente, y luego el personaje digital se sobreponía al entorno real. Y ya hay unas dinámicas de juegos y de niveles, pero que hacen más parte de una aplicación, pero la tecnología principal es realidad aumentada. Esta es la primera distinción y este es uno de los elementos de realidad extendida o XR. El siguiente, para entender mejor realidad mixta, los voy a llevar hacia el otro extremo y es realidad virtual. Este quizás es un poco más difícil de entender en, si no se ha probado la tecnología previamente, pero en este video quizás no va a ser más claro y ustedes van a tener la oportunidad en algunos minutos de experimentar realidad virtual en caso de que nunca lo hayan probado anteriormente. La diferencia de esta realidad virtual es que ya, si pueden ver en el lado izquierdo, hay una persona que utiliza un visor que parece un casco y adentro del visor hay unas pantallas que permiten visualizar un entorno digital engañando al cerebro. La magia de la realidad virtual
es que se siente como si fuera el mundo real. Así todo esté hecho en computador, así cuando usted se coloque el casco sepa que es el mundo real, el cerebro se engaña y tiene una perspectiva especial de cómo, de cómo se renderiza todo para generar esas sensaciones de realismo. A la derecha veíamos un poco del video de cómo se renderiza un entorno que es completamente digital de un apartamento que aún no existe. Entonces, la particularidad aquí es que tienen unos visores que cubren todo el entorno de la persona, todo el entorno visual de la persona. Ahora, ¿qué es realidad mixta? Ya es la combinación de las dos. ¿Qué sería realidad mixta? Este ya parece un término mucho más futurista y les voy a mostrar un video de cómo Microsoft desarrolló un visor que permite combinar el mundo real y el mundo virtual. Entonces es mixta porque usa los visores de realidad virtual, pero no todo es digital. Hay unas cosas digitales, hay otras cosas que sí son reales. Noten aquí en este video hay algo particular y hay una señora que está en otro lugar del mundo, está externo, tiene uno de estos visores y se conecta remotamente con esta muchacha que está en una casa. El principio de esta tecnología es que se pueden transmitir hologramas aquí en este momento. Hologramas de una persona que está en otro lugar para poder trabajar colaborativamente en algún proyecto o simplemente para tener una videollamada. Eso parece de ciencia ficción, pero la tecnología ya existe. Este es el último objetivo de la realidad extendida. Poder hacer que todos estos dispositivos con estos visores de realidad mixta y realidad virtual se vuelvan tan extendidos como lo son hoy los celulares. Eso tiene muchas bondades. Por ejemplo, aquí hay alguien trabajando en una tablet mientras la otra persona tiene el visor. Están haciendo la revisión de todo un proyecto de infraestructura y pueden estar colaborativamente con otra persona en otra parte de la ciudad o en otra parte del mundo, como si estuvieran físicamente ahí. Este es el último término. Quizás estos ejemplos ya nos colocan en la misma base de saber qué es realidad extendida, que a la final son la combinación de estas tres tecnologías. ¿Por qué son importantes? Estas tecnologías se dicen ser el futuro del Internet. Así como todos accedemos en Internet por pantallas de celulares, por televisores, la idea es que todos en la casa en unos años van a tener algún tipo de visor con el que pueden acceder a Internet en 3 dimensiones. Hacia allá se está moviendo la tecnología. Quizás escucharon el año pasado cuando Facebook te cambió de nombre a Meta. Todo está alineado a ese futuro Internet, ¿okay? Cuya mayor plataforma es XR, realidades extendidas. Aquí terminamos un poco la introducción conceptual de qué es realidades extendidas. La charla de hoy es a partir de estos dispositivos. En unos minutos van a poder probar realidad virtual. Pero como les contaba al inicio, mi trabajo los últimos 8 años está relacionado con realidad virtual sobre todo. He trabajado con los otros, pero realidad virtual ha sido el foco. Les voy a mostrar un poco de cómo ha sido el camino. Mi principal rol en los proyectos ha sido el desarrollo tecnológico usando estos sistemas y todo empezó en Manizales. Yo soy de Manizales y con proyectos de transformación social como el siguiente. Realidad virtual como un aliado terapéutico en el que muchas empresas han usado la tecnología para fisioterapia, hospitales lo están utilizando, pero mi camino empieza con este. El proyecto de BLIMS es un proyecto que se desarrolló en BIOS, el centro de investigación que queda en el Ecoparque Los Yarumos. Quizás ustedes lo conocen. Allá trabajaba yo hace muchos años con un equipo fantástico de investigadores y utilizábamos tecnología de realidad aumentada para ayudar en procesos de rehabilitación. Les voy a mostrar un video corto de qué se trataba el proyecto.
Decir que yo era una ama de casa de la finca, que mantenía, yo hacía todo mi trabajo, y decir que ahora ya prácticamente lo hago todo a medias, sí, porque no es lo mismo. Me parece un proyecto bastante interesante y muy bueno, porque con eso van a ayudar muchas personas como yo, porque de verdad que acá me veo más diferente a como es mi vida afuera. Se siente uno, al sentir uno que tiene otra vuelta ahí en la mano, ya uno como que se anima más y ya puede, que uno que vuelve a ser casi lo mismo que antes, porque va a ser mucha ayuda para uno. Doña Amparo tuvo un accidente que hizo que perdiera parte de sus brazos. Este fue uno de los primeros proyectos en los que yo trabajé en investigación que intentaba que personas como ella se recuperaran de un síndrome que se llama síndrome de miembro fantasma. Las personas que han sufrido este tipo de accidentes aún sienten que la mano pica, arde, duele, pero no pueden hacer nada contra eso porque el brazo no existe. Y en este proyecto usábamos una réplica virtual de un brazo para que ella enviara unos comandos básicos de intención de movimiento y pudiera subsanar esos síntomas de miembro fantasma. Y aquí en este ejemplo se puede ver cómo superponíamos el brazo digital y fue un piloto de investigación para ayudar a este tipo de personas. Y este proyecto marcó mi carrera hasta hoy. Hoy mis proyectos de investigación están relacionados con la combinación de señales, realidad aumentada, realidad virtual, para este tipo de soluciones. Otro ejemplo muy rápido es si ustedes tienen hijos y los han llevado a tomar muestras de sangre, generalmente los niños tienen mucha ansiedad. Aquí lo que usamos fue realidad virtual para poder explicarles a los niños de forma más entretenida cómo, cómo iba a ser el procedimiento, y también había una parte de distracción en los que los niños estaban jugando mientras la enfermera podía sacar sangre sin tanto problema. Esto fue un proyecto mientras hacía la maestría en Suecia en colaboración con un hospital de Estocolmo, y también sirvió un poco de inspiración para un piloto que realizaron en Polonia. Aquí un video corto de lo que consistía la aplicación. Los niños se colocaban el casco de realidad virtual. eh, Había un entorno muy familiar, muy amigable para los niños. Aquí les explicábamos un poco de qué se trataba todo el procedimiento y por qué era importante que ellos tuvieran que sacar la sangre. Y al final había un minijuego donde los niños se tenían que, solamente moviendo la cabeza un poco, intentar destrozar los corazones. Entonces ese proceso de distracción era lo que permitía que la enfermera pudiera hacer su procedimiento y el niño estuviera enfocado en otras cosas. Este fue otro proyecto bonito que realizamos durante algunos años atrás, y muestra el potencial de estas tecnologías en aspectos sociales. La realidad virtual se usa mucho en elementos donde se tiene que trabajar con elementos costosos. Los militares lo han usado por décadas, por ejemplo, para tener infinitas horas de entrenamiento sin tener que desgastar sus aviones. Los médicos también hacen mucho entrenamiento hoy en día sin tener que arriesgar la vida de pacientes porque se pueden preparar con pacientes virtuales, o empresas que tienen equipos muy costosos. El último proyecto que les voy a mostrar fue uno que empezó en 2022 que tiene que ver con entrenamiento para policías. Y el objetivo de este proyecto era poder entender cómo funcionaba el cuerpo de un policía cuando estaban durante un entrenamiento de disparo con, con- con- con tiro en campo abierto. Entonces lo que hacíamos era recoger señales de actividad cerebral y de actividad cardíaca y analizar cómo funcionaba su respiración, cuál era el ritmo cardíaco, cuando la dificultad de su entrenamiento incrementaba. Aquí hay un ejemplo de la simulación que desarrollé para, para los policías en Hampton, Virginia, en Estados Unidos. Esto para los policías y para todo el departamento
les permitía tener un análisis detallado de cómo sus policías estaban desempeñándose y poder personalizar su entrenamiento para ser más eficientes y mejorar la reacción de los policías en situaciones difíciles. Este proyecto todavía está en curso y ha sido interesante, una prueba interesante de cómo funciona para entrenamiento. El último punto es algunos ejemplos muy rápidos de cómo estas mismas tecnologías han sido utilizadas, aprovechadas en todo el mundo para transformación digital del sector construcción. El primer ejemplo viene de la combinación de realidad virtual y realidad aumentada, que ya entendimos quizás los conceptos, y cómo múltiples empresas a nivel global están adoptando estas tendencias, ya están moviendo la integración de modelos BIM y de visualización arquitectónica. Muchas empresas en Estados Unidos, en Asia y en Europa incluyen estas herramientas como parte básica, así como ahora el BIM es básico. Y es una transición natural. Si nos remontamos a algunas décadas atrás, cuando toda la planeación arquitectónica y de construcción se hacía sobre papel y lápiz, la creación del CAD fue disruptiva porque permitió mover toda esta parte a un entorno digital. Luego se construyó el 3D y los modelos BIM, inventados ya casi 40 años atrás, son el estándar hoy para poder desarrollar la infraestructura de una ciudad. Hacia donde se mueve es combinar BIM con 3D con la vida real. Y eso se hace a través de tecnologías extendidas, de XR y de realidad virtual. Un ejemplo concreto: una colaboración entre Microsoft y una empresa de construcción en Holanda permitía mostrar cómo la parte de construcción se mezclaba de forma transparente con la parte de planeación del proyecto. Entonces, aquí todos los ingenieros podían empezar a mirar la obra y ver cuál era el desempeño real de la obra comparado con los cronogramas. O sea, a la semana 8, qué se tenía que tener construido, y poder ver de forma superpuesta si se estaba construyendo a ese nivel. O aquí en este momento están iterando sobre los diseños, los planos, qué cosas ya están hechas, qué cosas no están hechas, pero todo de manera colaborativa y en 3D. Aquí hay una magia, y es que construir cosas es un problema 3D, es el espacio en 3D. Y ya la tecnología permite analizar esto en 3D, no en pantallas, porque se está perdiendo una dimensión para analizar todo. Otro ejemplo en Suiza ya va para los constructores dentro del edificio específicamente. Entonces se tiene un proyecto de un edificio, todo ya está modelado en BIM, y aquí ya los constructores pueden ver en tiempo real por dónde debe ir cada una de las tuberías, las líneas eléctricas, qué tipo de materiales se deben poner en cada parte, y el control de obra se hace mucho más rápido y mucho más preciso que si estuvieran que ir varias veces a revisar los planos y volver a comparar. En realidad virtual hay una tecnología que quizás ustedes han visto y es confusa, que es la realidad virtual a partir de fotografías 360. Aquí hay una persona que está probando un visor de realidad virtual, y ese visor le permite ver una casa y navegar dentro de ella, y así facilitar el proceso de venta. La calidad gráfica de estas imágenes es muy alta. O sea, la casa se ve muy realista. Pero la razón es porque la casa ya existe. Lo único que están haciendo es capturar imágenes 360 dentro de la casa que ya existe, para que posibles compradores no tengan que ir hasta allá, sino simplemente lo visitan a través del casco. Aunque esto es realidad virtual,
esto no es la realidad virtual más interactiva que existe, porque aquí no hay posibilidades de personalización, simplemente ver las imágenes, ver el apartamento tal y como existe. Por esta razón, hay otro tipo de realidad virtual que es mucho más interactiva y permite vender el futuro, no lo que ya está construido. El principio es muy sencillo. Se usan los mismos visores que ya están en el mercado, pero la diferencia es que todo el modelo que está dentro es construido a mano por artistas 3D y modeladores. Y aquí vemos una réplica de Manizales, la catedral, un mapa completo, donde las personas ya pueden interactuar y entrar a espacios específicos de esa ciudad. Entonces, si queremos ver, por ejemplo, un proyecto de vivienda cerca al estadio, aún no está construido, pero podemos entrar porque hay una representación digital completamente de ese espacio. Podemos personalizar las paredes, personalizar materiales, ver diferentes tipos de amoblados, acceder a diferentes áreas, poder ver la vista externa a diferentes alturas dependiendo de en qué piso va a comprar el cliente el apartamento. Y todo el tipo de modificaciones que uno se pueda imaginar porque todo está hecho digitalmente. Es una réplica digital o un gemelo digital de un proyecto que apenas está en construcción y que comunica mucho mejor la idea de espacio, diseño y ubicación de un proyecto comparado con renders o videos 360 como se hacen actualmente. En resumen, estuvimos viendo las definiciones de realidad extendida, aumentada, mixta, virtual. Les conté un poco de mi trabajo en el tema de salud, rehabilitación y entrenamiento. Y les muestro algunos beneficios de cómo las tecnologías extendidas están beneficiando hoy el sector construcción en múltiples partes del mundo y pueden beneficiar también en Manizales porque tenemos la capacidad técnica y humana para desarrollarlo. Uno es en la planificación y control de obra con realidad mixta, cómo integrar BIM con la vida real, que el concepto ya se llama BIM 360 para que la iteración en la fase de diseño sea más rápida y se puedan detectar errores antes de empezar la construcción. Y un énfasis en cómo realidad virtual mejora la comunicación de proyectos existentes y sobre planos. Muchas gracias por su atención. Yo soy Luis Quintero y ojalá disfruten el resto de la mañana probando la tecnología y estaremos abiertos también a sus preguntas en caso de que quieran discutir de este tema. Gracias.